Muy bien, seguimos en este ciclo muy especial, intenso, ya cada vez más cargadito de información, pero también de análisis sobre la ley de urgente consideración. Ya está con nosotros el amigo Conrado Rodríguez, ya lo podemos decir así, ¿no? El amigo de la casa. Yo voy a hacer un poco una parodia acá, ya que estamos en carnaval, vamos a hacer una parodia. ¿Cómo te va, Conrado? Bienvenido. Mirá, te voy a ¿Cómo a informar estás? lo siguiente, vos que estás muy entusiasmado con la ley de urgente consideración. Tené cuidado, porque no sea cosa que algún familiar o algo que quiera alquilar, mirá que esta ley lo saca rapidito del que te dije a patadas, no hay ninguna garantía, ¿eh? ¿Vos te enteraste de eso? Viste que ahora los alquileres Me, te sacan me- rápido. me enteré que alguna gente dice eso y que eso en realidad no existe. Pero bueno, viste que en Pero tiempos de hablan así, parón, ¿eh? Viste que van así, tiempo- hablan así a las casas, van a las casas y hablan así. sí, Mire, no, señora, mire que esta ley sabe lo que va a pasar. sí, sí, sí. Bueno, por eso es lo que te decía, ¿no? En tiempos de parodia hay algunos que quieren ser más parodistas que los propios parodistas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, creo que lo importante y trascendente es poder justamente discutir con racionalidad y poder intercambiar y poder hablar de lo que dice la ley, ¿no? Y bueno, y obviamente contestar lo que no dice, porque no nos podemos quedar callados ante la sarta de falsedades que se vienen diciendo. Pero tú entraste ya en un tema realmente trascendente, porque este régimen que se puso en la ley urgente de consideración es un régimen optativo, alternativo al régimen general de arrendamientos, que no lo deroga, por lo tanto el régimen general sigue existiendo, eso le da libertad a las personas de poder alquilar de la manera que lo quieran o que lo puedan hacer. Mm, Y lo que hace este régimen alternativo u opcional es permitir a miles y miles de uruguayos que no podían acceder a un alquiler porque no tenían garantía, bueno, claro. que lo pudieran hacer. Fíjate que lo dificultoso que es muchas veces para muchos uruguayos poder acceder a una garantía, muchas veces le piden un depósito bancario, ¿no? Tantos meses de alquiler como depósito bancario de forma adelantada, 6 meses de alquiler de forma adelantada. Obviamente hay gente que no tiene ese dinero, gente que tampoco puede acceder a una garantía de una propiedad, que es más dificultoso, u otro tipo de garantías como puede ser la de ANDA o Por de Porto, contaduría, ¿no? Ujú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la contaduría. Entonces, la dificultad en el Uruguay real, digamos, es sí. que había mucha gente que no podía acceder a un alquiler justamente por falta de garantía. Y lo que intenta la ley urgente de consideración es darle esa oportunidad, es darle esa facilidad Ujú, para que evitar de que tantos uruguayos bueno, tengan que recurrir a otros mecanismos, como puede ser ir a vivir a pensiones, con lo que eso significa, que de un día para el otro te pueden sacar, mm, ir a un asentamiento. Cada vez se han incrementado la cantidad de asentamientos y la cantidad de uruguayos que viven en los mismos, con la falta de servicios y con todo lo que ya sabemos, o terminar en una piecita en el fondo de la casa de un familiar o en una piecita en el fondo de una casa particular que uno termina alquilando sin ningún tipo justamente de garantía, digamos, para que sí, no lo saquen, ¿no? seguro. ¿No? Legal. Entonces, esa es la gran dificultad. Entonces, la ley de urgente consideración responde ante esa dificultad para facilitarle a tanta gente que pueda acceder a una vivienda. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de un contrato escrito entre el arrendador y el arrendatario, en la cual obviamente se disponen las obligaciones mutuas y donde está regulado digamos, la manera como se puede llegar a iniciar el proceso de desalojo si hay un incumplimiento por parte en este caso, del arrendatario. Mm, Si deja de pagar, obviamente que se le va a iniciar como mal pagador el desalojo. Si se le vence el contrato, se le iniciará como desalojo por vencimiento de plazo, claro. igual que en el régimen general. La única diferencia es que los plazos son menores, pero son plazos legales menores. Y yo pongo este ejemplo que es muy elocuente, ¿no? Mm, En el caso del desalojo por mal pagador en el régimen general,
son 20 días. No quiere decir esto que en 20 días se vaya a sacar a la persona de la casa o de la finca, porque eso no existe en la práctica judicial. Es un plazo establecido por la ley de cómo se debe intimar el desalojo. Se lo intima por 20 días. En el caso de la LUC, la intimación es por 6 días, que no implica, vuelvo a decir, que en 6 días la persona se vaya de la finca. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento demora muchísimo más. Por eso nosotros negamos enfáticamente de que exista un desalojo exprés. No existe desalojo exprés, ¿por qué? Porque están las garantías del debido proceso, hay una cantidad de etapas a nivel procesal que se tienen que cumplir en el desalojo, con la oportunidad de que el arrendatario pueda oponer defensas o oponer excepciones, como se dice en la jerga procesal. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Primero se le intima el pago al arrendatario. El arrendatario tiene 3 días hábiles para abonar esa intimación. Si no lo hace, ahí queda lo que se llama incurso en mora, ¿no? Sí, Queda en mora el arrendatario, por lo tanto el arrendador puede iniciar el desalojo. Ahí ya pasan una cantidad de días, prepara la demanda, va ante la justicia, prepara presenta el escrito por lo menos demora 48 horas en subir al despacho, lo que se llama subir al despacho, que es que el juez lo pueda decretar. Claro. Lo decreta el juez, se intima el desalojo con plazo de 6 días y se cita de excepciones o para que oponga defensas el arrendatario y se le manda a notificar. Esa notificación generalmente demora días, yo diría más de 15 días, ¿no? Sí, sí. Dependiendo de la rapidez con la que actúe la Oficina Central de Notificaciones, pero generalmente dura más de 15 Y días. de la carga de trabajo que tienen los jueces. Y también, entonces ahí ya vamos 20 y pico de días, ¿no? Entre que la intimación del pago, la presentación de la demanda, el juez decreta, manda a intimar, se le notifica, pero largamente, yo diría como un mes. Luego, el arrendatario puede oponer excepciones, puede decir, no, me están queriendo desalojar como mal pagador, yo tengo acá el recibo que en verdad yo pagué, ¿no? Entonces, no me pueden desalojar por mal pagador. En todo caso, si hay un vencimiento de plazo, lo harán por el vencimiento del plazo del contrato, ¿no? Entonces, opone defensas y esas defensas o esas excepciones se le da traslado nuevamente al arrendador o al propietario. Entonces, de vuelta a notificarle y demás. Ya ahí ya van más de un mes y medio, pero fácil, ¿no? Y fíjate que luego que el arrendador conteste esas excepciones, se va a una audiencia. Claro. Y luego a una sentencia. Y luego la posibilidad de apelar la sentencia. Y luego se pide la ejecución de la sentencia, que es el lanzamiento, y el expediente pasa al alguacil. El alguacil tiene que fijar fecha. O sea, y el arrendatario tiene la posibilidad de una prórroga del lanzamiento. Claro. Entonces, yo hago este raconto de las etapas procesales que se tienen que cumplir. Me parece bien, me parece perfecto porque estás explicando en este raconto rápido cómo se cumple con todo el debido proceso y hay una necesaria intervención del Poder Judicial para decidir el tema de un desalojo en este régimen actual que plantea una alternativa en la modalidad de los alquileres, pero no inventa nada, se acoge al régimen general de las garantías, por eso es garantista, de las garantías que establece la propia ley de alquileres, la 14.219, ¿no? Exacto. Y con, digamos, aceleración en los trámites, pero se pasa por las mismas etapas, dándose la garantía a través de juez, el debido proceso que establece la Constitución. Es decir, desmonta esto la falacia o la mentira de que era un acuerdo de palabras y que viene el arrendador y le dice que se tiene que ir y se va. No es así. No, hay toda una garantía. Por eso el diputado Gianoli decía también al pasar que es muy importante entender que la LUC es una ley. Yo por eso partí hoy en el programa hablando de que es necesario repasar el concepto de república, democracia. Las instituciones nos gobiernan, separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, garantías judiciales. Eso es vivir en un Estado de Derecho republicano democrático. Y esta ley es esencialmente constitucional y democrática y establece medidas, ¿no?, que amplían derechos en nuestra república. Esta es una, la que tú decís.
que tiene que ver con esas garantías. Es decir, no va a ser culpa de la LUC si pasa algo. Eso es decisión de la justicia, que va a resolver sobre cada caso en particular. No es culpa de la LUC si una persona queda con antecedentes como menor porque cometió delitos muy graves y ahora se tiene que dejar los antecedentes de esos delitos. Bueno, es la justicia la que va a determinar si ese menor cometió abuso sexual, si cometió un homicidio intencional. Es la justicia, no es la ley la que... Porque eso también parece que no está claro, ¿no? Y ahora, quiero ir a este punto. Tocaste un punto clave. La ley es eminentemente republicana, constitucional, se ajusta a derecho, pero es realista, ¿no? Es una ley realista, porque en este caso de los alquileres, como tú bien apuntás, la realidad que indica que hay trabajadores afrales que no pueden contar con la garantía de ANDA o de contaduría, no pueden tener un salario del cual se les descuenta automáticamente como garantía, no pueden ir a la garantía inmobiliaria, no tienen a quién acudir para que le preste una garantía con un inmueble, no tienen la capacidad de tener un depósito, creo que es de 6 meses de alquiler, ¿no? Tener un depósito como garantía. ¿Y cuál es la realidad? Jóvenes que recién empiezan a trabajar, gente que ha quedado expulsada de la situación laboral regular, máxime en pandemia, que se afectó a mucha gente, que están en trabajos afrales, cortadores de pasto, van a pintar, hacen changa. Y los inmigrantes, Conrado, los inmigrantes que vinieron a trabajar. Es así, y bueno, o también los estudiantes, sobre todo estudiantes que vienen del interior del país, que vienen a Montevideo y que tienen grandes dificultades y que los padres no le pueden costear un alquiler completo o incluso poner una garantía, ¿no? Entonces, esto viene a dar una solución a una problemática real, y yo lo que creo es que es increíble que aquellos que se embanderan justamente con los derechos humanos y que hablan que el acceso a la vivienda es un derecho humano esencial, que puedan estar en contra de esta medida, ¿no? Justamente que facilita la posibilidad de que los uruguayos puedan acceder a la vivienda. Ah. Entonces, yo hacía un raconto de las etapas procesales justamente para desmitificar el hecho de que no existe un desalojo express. Lo que existe sí es un desalojo en menor tiempo que el desalojo en el régimen general, pero con todas las etapas y con todas las garantías del Poder Judicial. Con todas las Y, garantías del Poder Judicial. Acá y quedó esto claro en tu planteo eso. Están todas las garantías del Poder Judicial. están todas Es una las garantías. ley ajustada a derecho y garantista. Exacto. Fíjate que se ha dicho mucha cosa, ¿no? Pero el año pasado el senador Andrade, que ya lo conocemos, que en su verborragia parece que tuviera razones o tuviera la razón, pero en definitiva, si uno va a la ley, se va a dar cuenta que lo que está diciendo es un disparate, ¿no? Primero dijo en un programa de televisión de que no existía la posibilidad de prórroga del lanzamiento. Dos artículos específicos, justamente de la ley urgente consideración, hablan de la posibilidad de prórroga en el lanzamiento, tanto por mal pagador como por vencimiento de plazo. Así que eso es falso. El senador Andrade también dijo en su momento de que si la persona se atrasaba un día, al día siguiente pasaba a deber el 60% más del alquiler. Sí. Otro disparate. La ley no dice nada de eso. Lo único que establece la ley es lo mismo que establece el régimen general, que es que cuando se inicia el proceso, el arrendatario siempre tiene la posibilidad de ir y consignar el dinero debido, el dinero intimado, Sí. más, en el caso del régimen general, más un 40% por concepto de los costos del proceso, las costas que son los Las timbres, costas y costos que se dicen, ¿verdad? Que todos los gastos que el proceso implica. de Claro. los, exacto, el costo también de la intimación, con el depósito de lo que debe más el 40%, el juez tiene que clausurar el desalojo. Claro. En este caso, del desalojo establecido en esta ley, se establece el 60%. ¿Ah? Pero no es que tú debes, cuando tú dejas de pagar, al día siguiente debes el 60%, sino que se debe iniciar un proceso judicial y para clausurar el desalojo, se tiene que abonar eso. Siempre y cuando no se tenga razón en el juicio. Si opone excepciones y la persona tiene la razón, Claro. por supuesto Claro. que no va a tener que abonar. Claro. Entonces, quieren tergiversar lo que dice la ley, quieren asustar a la gente. Ay, yo me atraso un día porque el patrón, como dice él, no te pagó en fecha y ya debo el 60% más. Eso es falso. Tan falso es
que la misma ley establece la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo de arrendamientos, que implica para que el arrendador se pueda cobrar lo que le debe el arrendatario, que es un juicio sumario, digamos, con una estructura corta, para Más ponerlo en términos breve, sí, corta. entendibles. O sea, el juicio sumario es un juicio corto, más breve que un juicio que sería muy largo, ¿no? Para que la gente entienda. Entonces, tan es así como estamos diciendo, de que el arrendador no puede, en un juicio ejecutivo de arrendamiento, reclamar el 60% de más de lo que le había intimado el pago. Entonces, esta falsedad que dijo el senador Andrade, Le reclama el alquiler que debe. le reclama el alquiler que debe, seguramente más intereses, pero Seguro. eso es un ajuste legal, o que está Ese es un establecido régimen general en claro. la ley 14.500, o sea, es el régimen general de cuando uno reclama algo ante la justicia. Pero creo que lo más importante acá es desmitificar lo del desalojo express, no existe tal. Sí es un desalojo en menores plazos que el régimen general. ¿Por qué? Porque, claro, tiene que haber un tipo de aliciente al propietario para que alquile sin garantía. Porque si no, ningún propietario le va a servir alquilar sin garantía. Preferirán todos ir por el régimen general, porque con la garantía es el respaldo que tienen ante un incumplimiento, ante el no pago del arrendamiento, o el no pago, por ejemplo, de alguno de los tributos que están Sí. de cargo del arrendatario. ¿Puedo hacer un Entonces, apunte acá? ¿Puedo hacer un sí, claro, apunte? Si será tan garantista la ley por todo lo que decís, que hay que atravesar todas estas etapas judiciales y se termina con la resolución de un juez y un alguacil que emite la orden de desalojo, después de todo ese proceso que tú decís que no es nada simple, que tiene etapas necesariamente legales, que apela a la ley de todas maneras a la buena voluntad de los propietarios, porque un propietario que no es el patrón, que es el magnate millonario, de pronto es don José que tiene una casita para alquilar, o tiene exacto. dos apartamentitos que alquila y es una entradita más para su familia, es el jubilado que le quedó en una propiedad, es aquella persona que se dedicó con algún despido a invertir en inmuebles, casitas para alquiler. No son magnates, son gente también que necesita esa plata. Se depende de la buena voluntad de ese propietario, porque también se ve en un lío, digamos, entre comillas. Porque si pasa eso, va a pasar todo ese proceso judicial, va a tener gastos también en ese proceso judicial. Tendrá que acudir a un abogado, porque la gente, al no tener idea, van rápidamente a un abogado especialista en temas de alquileres para que lo asesore, honorario del abogado, los gastos del juicio, las costas. Bueno, todo ese tema queda cada vez más claro de que es una reverenda, enorme mentira. Reverenda, porque me acuerdo de los viejos reverendos que eran los predicadores. Bueno, predican una mentira, son los predicadores de una mentira. Otro tema fundamental de esta ley que te quería preguntar. Viste que en el régimen general el desalojo al mal pagador se le daba bajo determinadas características, cuando era un mal pagador contumaz, cuando se acumulaban meses del no pago. Al tercer mes, ahí se le podía iniciar una intimación al pago para iniciar después un proceso de desalojo. En esta ley no, es más sumario eso, ¿verdad? Sí, sí. En el régimen general generalmente hay varias intimaciones, ¿no? En este caso hay una sola intimación, es cierto, pero justamente, si el procedimiento en plazos no es menor, bueno, obviamente que el arrendador o el propietario no van a tener ningún tipo de estímulo, digamos, de ir por este régimen. La intención es que el arrendador también le sirva, entonces Ah, pueda poner justamente en alquilar sus propiedades. Y es como tú decís, hay muchísima gente que tiene casas modestas, que heredaron, por ejemplo, o que, bueno, o que compraron con mucho sacrificio, y que es una entrada muy importante para solventar su hogar, y que si no le das un procedimiento, obviamente que no le sirve, irá no, por el régimen general, no. con una garantía. Entonces, esto viene a dar una solución a mucha gente que obviamente que no puede esperar otro tipo de soluciones, incluso por parte del Estado, Mm. a la hora de la construcción de viviendas, por ayuda mutua, o por determinados planes del Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, del BPS, etcétera, ¿no? Esto realmente es algo muy, muy importante, y, Sí. y es
Es increíble realmente que se vaya contra estos artículos, porque de alguna manera lo que está significando es que no se quiere que la gente pueda tener una vivienda. Prefieren ellos que la gente termine en un asentamiento, construyendo de forma muy precaria, con elementos muy precarios, ocupando Un obviamente un terreno terreno. que no es el de su propiedad. Entonces, todo eso genera muy mala calidad de vida para mucha gente y es muy importante que estos artículos se conozcan que no existe un desalojo express, se conozca de que si tú dejas de pagar un día no debes el 60% como dice Andrade, y que se da, si se incumple, se da con un procedimiento garantista realizado en la órbita del Poder Judicial. Claro, claro. Es una ley totalmente garantista, ajustada a derecho. Se somete este régimen de alquileres a decisiones del Poder Judicial en caso de incumplimiento de pagos de alquiler. Hay una negociación con documento escrito, no es de palabra, hay un documento, hay cláusulas del contrato, hay cláusulas que cumplir. Y es una ley realista que apunta a más calidad de vida, por lo que tú decís. Porque no cabe duda que cuando vos alquilás, esa persona joven, de pronto ya tiene la novia y el novio, o recién se van a casar y son jovencitos, inmigrantes jóvenes que han venido a trabajar acá, el hogar lo vas a constituir si vos tenés una casa, si estás en la intimidad de una casa. Ahora, el hogar no lo constituís bien en una pensión, ¿eh? Ese hogar no se termina de consagrar. Vamos a ser bien concretos en esto. El hogar no se te consagra muy bien en un asentamiento, ¿eh? Con una edificación precaria, sin regular, ¿verdad? O de pronto en una piecita en el fondo de la casa de tus padres o de alguien, no se termina de concluir ese hogar. Ahora, esto sí da posibilidad de decir, bueno, nos sentimos familia, tenemos una casita que con nuestro esfuerzo la alquilamos, tenemos baño, cocina, living, el comedor, un dormitorio, dos dormitorios, va a venir el nene, el primer bebé. Todo eso está contemplando la ley, ¿no? Hay que bajarla a los hechos, a la realidad, porque para eso se hacen estos instrumentos. Además, te cierro la nota con esto. Quizá que como estamos en carnaval me viene el espíritu de... El rey Momo le decían. Pero a mí me viene el espíritu de los bufones, los arlequines de Shakespeare. Yo no sabía que este gobierno, yo cuando escuchaba estos argumentos de Andrade, decía, no sabía que era un gobierno tan anarquista, porque una ley sin garantía, una ley solo de palabra, donde el Estado prácticamente no está presente, es un anarquismo puro. Dije, mirá vos, la coalición es anarquista y no lo sabíamos. Un humor, ¿no? Una ironía. Sí, totalmente. Bueno, pero yo creo que lo más importante acá es que hay un capítulo en la ley urgente de consideración que pretende ser derogado y que, como hemos analizado, Rubén, creo que ha quedado muy claro de que es beneficioso para la gente, le da una oportunidad donde no la tenía y es muy bueno que estos artículos queden, ¿no? Queden vigentes. Sin duda. Que se por el no, como lo estamos haciendo en nuestra gira, en nuestra campaña del Partido Colorado en todo el país, que se vote por el no con la celeste. Eh, Así que bueno, esto para nosotros es muy importante que quede porque es uno de los cambios que también nosotros nos habíamos comprometido. Bien, Y en ese Conrado. Vamos a seguir insistiendo en este programa, en esos puntos que tú traes muy ordenadamente y vas directamente a la fuente, a la ley, lo que establece, lo que dispone, que es muy importante que esto después se difunda, se viralice. Para la próxima, porque creo que va a estar más avanzada la campaña, vamos a empezar la nota preguntándote cómo está esa campaña, cómo la ves, cómo están recorriendo el interior, qué respuestas sí, hay, qué pregunta la gente, qué actitudes tiene la gente respecto a esto. cómo no, ¿no? Con muchísimo gusto. Simplemente como anuncio, estaremos en los próximos días en el departamento de La Valleja y en el departamento también de Canelones. El día 22, un acto en La Valleja, en Minas. El 23 en Santa Rosa, Canelones. El Bien. 24 en Florida. El 25 en Montevideo. Así que Bien. bueno, estamos Me dice a acá todos. Damián, me dice Damián, por la cucaracha, que no te olvides, si vas por Minas, no te olvides de Sí. algunas yemitas de ahí, algún alfajor. Ah, bueno, cómo no, No es que cómo no. seamos, viste, pedigüeños, pero qué sé yo, un No, souvenir. pero es lo que corresponde. Aparte, hay que compartir las exquisiteces que tiene nuestro país, así que Exacto, exacto. Qué maravilla, ¿eh? Esas yemitas y esos alfajores de Minas son es realmente un honor nacional, digamos.
Totalmente. Gracias, Conrado, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Gracias, Rubén. Saludos. Diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, conversando acerca de la ley de urgente consideración, en este caso el tema alquileres. Vamos a una pausa rápidamente y recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Ella también va a hablar de este tema, la LUC, pero desde otra perspectiva. El voto en blanco, qué significa, qué nos dice el voto en blanco, que también suma a favor de la ley de urgente consideración. Quédate ahí.